muy importante que tiene que ver con la llegada de la expedición libertadora a la antigua provincia de Chancay, ¿no? Previo, que va a fondear previamente en la bahía de Ancón, ¿no? Y entre estos días, como podemos ver en esta línea de tiempo, ¿no? Tenemos las fechas más importantes que tienen que ver con la parte marítima de la expedición libertadora, ¿no? 1820, desde el zarpe el 20 de agosto, que ya hace pocos días se celebró 200 años del zarpe desde el puerto de Valparaíso, hasta la llegada a la bahía de Paracas, ¿no? Después va a reembarcarse en dirección al norte, va a fondear en la bahía de Ancón el 30 de octubre para reembarcarse nuevamente en dirección norte el 9 de noviembre y llegar a la bahía de Huacho el 10 de noviembre, ¿no? Y entre esta cronología, entre este tránsito de diferentes bahías y puertos, se va a dar un hecho muy importante, ¿no? Que es la captura de la fragata Esmeralda, ¿no? Mi intención no es relatar los hechos de manera particular, sino presentarlos de una manera muy esquemática para poder entender el trasfondo de este movimiento marítimo y su posicionamiento en la antigua provincia de Chancay, ¿no? Así que la cronología es solamente para poder ubicarnos en el tiempo. Además, quiero hacer una acotación previa en el sentido de que es bastante común que esta parte de la historia local y nacional que voy a relatar sea minimizada a nivel en la historia nacional, ¿no? Por ejemplo, en el año, hace como unos 7, 8 años, hubo una exposición sobre la independencia en el Archivo General de la Nación, y como pueden ver ustedes, al lado derecho de la pantalla, donde está San Martín, cuando hablan de esta etapa, ¿no? De la campaña marítima, se centra básicamente en el desembarco en Pisco, y desde la conferencia de Miraflores se da un salto hasta la ocupación de Lima, ¿no? Como si esta parte de la historia no existiera, ¿no? Además, también en el libro, soy profesor y muchos de los que nos escuchan son profesores también, en este aspecto de la historia, en el libro de tercer año de geografía, de historia, geografía y economía del nivel secundario, que es el libro que reparte el Estado, también se da un gran vacío, ¿no? No pedimos, pues, como docentes que haya, pues, sí, 2, 3 hojas sobre el Huacho, y porque no es pertinente, que el libro tiene una visión nacional, ¿no? Sin embargo, también se nota el vacío sobre la participación en esta zona del norte chico, ¿no? Hay solamente una ligera mención, y no recoge la trascendencia que debería dársele a este momento, ¿no? Y creo que es misión de nosotros que en este bicentenario procuremos, pues, que se incluya en una próxima edición del libro, no una hoja, como digo, ¿no? Ni siquiera de repente 2, 3 párrafos, sino de repente un recuadro resaltando esta participación que hoy día vamos a empezar a desglosar, ¿no? A detallar, porque como ya te he dicho, son varias presentaciones hasta el mes de noviembre, ¿no? Entonces, eh, para poder entender el contexto de la llegada de la expedición libertadora, ¿no? Siempre, pues, hay que partir de la independencia de Chile, ¿no? Que se da el 2 de febrero de 1818, ¿no? Entre dos grandes batallas, que son la batalla de Chacabuco y la de Maipú, que sella la independencia chilena, ¿no? Para lo cual se había cumplido ya una parte del plan de San Martín, que era contribuir a la independencia de Chile, y conjuntamente entre chilenos y argentinos organizar una expedición libertadora hacia el norte, ¿no? Vía marítima, ya que no habían podido hacerlo por la parte del Perú, como había sido los intentos al principio, ¿no? Por ese motivo, Chile, en teoría el acuerdo es entre Chile y Argentina, pero en la práctica quien lleva, pues, a cabo la mayoría de gastos, pues, casi todos los gastos, es la naciente República Chilena, ¿no? Organizan una escuadra compuesta por 8 barcos, ¿no? Que algunos de ellos son comprados por Chile, otros son traídos, alquilados por Cochrane, y otros son que han sido asaltados a los realistas y han sido capturados, ¿no? Entonces se logra armar una naciente armada chilena compuesta por 8 barcos de guerra, ¿no? Y estas van a zarpar conjuntamente con los barcos transporte el 20 de agosto de 1820 de Valparaíso, como ya mencionamos, hace pocos días ha celebrado 200 años de este zarpe, ¿no? La Escuadra Libertadora, como puedes ver en esta maqueta que se encuentra en el Instituto Ribagüero en Lima, perdón, a la espalda del Instituto Ribagüero, ¿no? Lo que es la Casa Museo Higgins, ¿no? Es una maqueta muy bonita, y que valdría bien la pena de que en el Museo de Huaura o en Huacho o en algún otro lugar podamos construir una de este tipo para, de alguna manera, graficar a los estudiantes lo que fue el convoy de la Escuadra Libertadora, ¿no? Compuesta por 8 naves de guerra y 17 barcos transportes, ¿no? En total 1.600 marinos, y dentro de esta tripulación iba, pues, el Ejército Unido Libertador del Perú,
que es el nombre oficial, ¿no? Nosotros normalmente en el colegio siempre hablamos del Ejército Libertador, pero el nombre oficial es Ejército Unido Libertador del Perú, ¿no? En el caso del Ejército de los Andes, estaba conformado por batallones de infantería, cuerpos de caballería, ¿no? Donde están los granaderos, y un batallón de artillería, ¿no? Ese era el componente argentino, ¿no? Si bien dijimos que la mayor parte de la contribución para organizar la escuadra fue chilena, en el caso de las tropas, la mayor parte era argentina, ¿no? Que habían venido con San Martín cruzando pues, la cordillera de los Andes, ¿no? Y en el caso del ejército chileno, estaba conformado por batallones de infantería, el 2, el 4 y el 5, y un batallón de artillería, ¿no? Básicamente. En total eran 4.400 hombres, sumados a los 1.600, todo el ejército, toda la escuadra libertadora eran alrededor de 6.000 soldados entre marinos y fuerza terrestre, ¿no? Y todos ellos van a venir en este convoy, ¿no? Que ya como todos sabemos, estamos próximos ya a celebrar el bicentenario de este desembarco en la bahía de Paracas, ¿no? El día 8 de septiembre de 1820, ¿no? Entonces, hasta ahí, historia bastante conocida, ¿no? Lo que sí hay que resaltar es que para el caso del desembarco en la bahía de Paracas, hay dos acuarelas muy gráficas de cómo fue la escuadra libertadora en su tránsito de Valparaíso a, al Perú, ¿no? En este caso la bahía de Paracas, ¿no? Que son dos acuarelas desarrolladas por Carlos Wood, que era un inglés que venía con la escuadra libertadora, a quien se le atribuye pues, el dibujo de la primera bandera peruana que se aprobó y que se decretó estando en Pisco, ¿no? Él representa estos momentos a la escuadra viajando en convoy, ¿no? Una está pasando por el boquerón de Sangayán y la otra está en plenas labores de desembarco, ¿no? Y se puede ver cómo fue el desembarco en la bahía de Paracas, ¿no? Para mala suerte no existe o no se ha conservado una que represente el desembarco en Huacho, ¿no? Pero la idea que vemos en estas acuarelas debió haber sido muy similar, ¿no? Estas acuarelas se encuentran en el Museo Histórico Nacional de Chile. Eh, un poco enlazando la historia del desembarco en Paracas con el interés local, ¿no? Que es el caso del Norte Chico, es esta carta que fue redactada el 20 de septiembre, ¿no? O sea, a pocos días, a 12 días de haber desembarcado la Escuadra Libertadora en la Bahía de Paracas, instalado el cuartel general en Pisco, las noticias llegaron a Huacho, ¿no? Como Huacho, como puerto, las noticias viajaban rápido y si algunos creen, por ejemplo, de que en estos tiempos las noticias demoraban mucho en llegar, pues lamento decirle que no es cierto, ¿no? A veces uno se sorprende de lo rápido que llegan las noticias de Europa, incluso hasta el mismo Huacho, ¿no? En este caso, ya enterados en Huacho de que había llegado la Escuadra Libertadora, que no era novedad, porque ya desde inicios del año 1819, desde enero, Pezuela ya tenía noticias de que se estaba organizando una escuadra libertadora, ¿no? Y entonces siempre preguntaba a los barcos que venían de Chile cuántos eran, cómo era la escuadra, dónde iban a partir, a dónde iban a llegar, ¿no? Y normalmente ellos pensaban que era alrededor de 9.000 soldados, ¿no? Esa era la proyección que tenían, ¿no? Los lugares posibles eran pues el norte de Lima, hacia Chilca, Ancón, diferentes lugares, ¿no? Cercanos a Lima, ¿no? Eran posibilidades, ¿no? Bueno, entonces esta noticia me llegó a Huacho y el alcalde que había sido impuesto en 1819 después de la llegada de Cochrane en la primera expedición libertadora, se impuso pues como un alcalde fiel al rey, a Baltasar de la Rosa, ¿no? Y este alcalde de Huacho, alcalde principal de Originario, dice la carta, donde resalta pues su fidelidad al rey, además menciona que tiene una medalla, ¿no? Que no es otra cosa las medallas que les obsequiaban a los fieles al rey, que en premio a alguna acción, ¿no? En este caso, porque Baltasar de la Rosa había delatado pues, a los indígenas de Huacho que después fueron fusilados, ¿no? Y entonces él mismo se gala esa medalla y entonces ofrece organizar una partida de milicianos en Huacho para defender el puerto de Huacho ante la amenaza de un arribo también al norte, ¿no? Sin imaginar pues la proyección que tenía iba a darse, ¿no? O sea, no había pues, certeza de si iba a llegar o no, pero en todo caso él se estaba ofreciendo a defender las playas de Huacho, ¿no? Y ahí resalto una frase, ¿no? Al saber que el suelo español de Pisco se haya profanado por unos bastardos execrables, así se refiere pues a los patriotas que acaban de llegar a Pisco, cuyo nombre detesto, ofreciéndome servir en clase de auxiliar, nombrado a las órdenes de vuestra señoría, con todos mis parientes y amigos,
de cuya lealtad estoy cerciorado hasta la evidencia, ¿no? Se refiere pues a un contingente de más o menos 300 a 400 indios originarios de Huacho que va a formar un batallón, ¿no? Supuestamente para defender las playas ante una inminencia, un desembarco también en el Huacho, ¿no? Bueno, de entre las muchas cosas que suceden en Pisco, estando en Paracas, Pisco, que no es mi interés detallarlo, hay un hecho sí que es importante resaltar y que no debemos perder de vista para poder entender el contexto de la expedición, ¿no? Que es el desembarco pues, de Juan Antonio Álvarez Arenales, quien va a internarse a la Sierra Peruana el 24 de octubre de 1820, ¿no? Después de haber fracasado las conferencias de Miraflores, donde se buscaba un armisticio, Álvarez Arenales recibe la orden, ¿no? Que no debe haber sido casual, sino ya parte del plan, ¿no? De ingresar a la Sierra Peruana, a la Sierra Central, ¿no? Haciendo el ingreso por Huamanga, Huanta, Huancavelica, ¿no? Que es la ruta que ustedes pueden ver en el croquis, ¿no? Con la intención de llegar hasta Cerro de Pasco, desde donde podía tranquilamente reintegrarse, ¿no? Con San Martín cuando ya se establezca en el Valle de Huaura o en la antigua provincia de Chancay en general, ¿no? Es un hecho importante porque nos va a permitir entender cuál era la estrategia que manejaba San Martín desde un principio, ¿no? Cosa que algunos dan a entender de que el desembarco en Pisco fue casual, de que vino al norte por casualidad, que tenía la intención de irse a Trujillo, ¿no? O sea, las cosas están claras, ¿no? El plan de San Martín está bien claro. Y esta es una de las cosas que deja en claro cuál era su intención, ¿no? Después justamente días después, ¿no? De haber de, ya dado inicio a la ruta que va a seguir Arenales, se va a reembarcar en la bahía de Paracas para venir en dirección al norte, ¿no? Los realistas no saben hacia dónde van con certeza, pero San Martín sabe que se dirige en primer lugar a Ancón, ¿no? Y como pueden ver ustedes, los barcos tenían bandera chilena por la razón que ya les había mencionado, ¿no? El día 30 de octubre, después de haber pasado por el puerto de Callao, siempre en convoy, ¿no? Va a llegar a la bahía de Ancón, ¿no? Donde va a fondear, ¿no? Sin necesariamente desembarcar, ¿no? No hay un desembarco como lo hay en Pisco y como lo hay en Huacho. Va a desembarcar sí tropas menores, ¿no? Pero va a estar fondeada la Escuadra Libertadora, ¿no? En la imagen que ustedes pueden ver, esto es una foto más o menos de inicio del siglo XX, de cómo era Ancón, retrocediendo 80 años más atrás, o sea, en 1820, Ancón prácticamente no tenía población, ¿no? Era un lugar de pesca, pero no había población porque es un lugar muy árido, no había agua, entonces no era un lugar muy apacible para vivir. Así que era más desértico de lo que lo ven en la foto, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace estando en la Escuadra Libertadora en la Bahía de Ancón? Al día siguiente de su llegada, el 31, San Martín va a ordenar el desembarco de 50 infantes y 20 soldados de caballería, o sea, un piquete muy pequeño, ¿no? Con órdenes al mando del teniente Roblet, ¿no? Quien va a observar el camino de Chancay a Lima. Y ustedes pueden ver ahí en el mapa del costado, pueden ver con líneas rojas el mapa que va desde el Valle de Chancay hacia Lima, ¿no? Y hay una entrada, un desvío que entra hacia Ancón, ¿no? Pasando por la hacienda, llegando hasta la hacienda Copacabana, que es hasta donde va a llegar Raulet, ¿no? Observando si están los realistas cerca, ¿no? Esta posible entrada por Ancón ya estaba prevista por el virrey Abascal, ¿no? Abascal ya había también previsto la posibilidad de que haya una invasión una invasión del sur, o sea, de Chile, hacia las costas peruanas, ¿no? Y un posible lugar de desembarco era Ancón, quizá el mejor lugar para desembarcar. Sin embargo, a pesar de ser un buen lugar para desembarco, Abascal consideraba, y así lo informa en sus memorias de gobierno, ¿no? De que era un lugar que, si bien era un lugar con mucha comodidad para hacer un desembarco, una vez desembarcado les iba a ser difícil ingresar hacia la capital, porque como todos conocemos, cuando viajamos a Lima, en esta zona de Santa Rosa y la zona de Piedras Gordas, el camino se estrecha, hay unas laderas de cerros, es muy estrecho, y entonces Abascal consideraba que bastaba con posesionarse en estos lugares para impedir que el ejército pueda avanzar, ¿no? Entonces no tenía que salir a enfrentarlo hacia la bahía, sino solamente tenía que esperarlo en estos lugares donde se estrecha el camino para poder hacerle frente, y estaba en una posición más ventajosa, ¿no? Ya lo consideraba así Abascal, ¿no? Y probablemente esa es la razón por la cual San Martín no optó por este plan también, ¿no? Que además se dice que Cochrane era esta idea, ¿no? Y desembarcar en Ancón e ingresar a la fuerza y tomar al virrey, y se acabó el virreinato de un 2x3, ¿no? Bien,
Después que Roblet se cerciora de que no hay mayor presencia de los realistas, el día 3 de noviembre San Martín ordena el desembarco de 40 caballos, ¿no? A órdenes de Brance y 200 infantes que estaban encargados al mando de Andrés Reyes. Y Andrés Reyes ya lo conocemos por la charla que hemos dado la semana pasada, ¿no? No solamente era un importante criador y comercializador de ganado en toda la provincia y con extensión hasta Conchucos y Huaylas, sino que también, como era natural de Chancay, tenía pues vínculos familiares, era una persona muy importante, y a él es el que se le ordena, se le da la misión de ser el abanderado para hacer el ingreso al Valle de Chancay, ¿no? Con la misión de retirar a Huaura todas las cabalgaduras y ganados posibles, ¿no? O sea, la idea era posesionarse los recursos que podían ser de alguna manera tomados por los realistas, ¿no? La idea era poder ellos tomarlos y llevarlos a un lugar más seguro hacia el norte, ¿no? Hacia Huaura y hacia Supe después, ¿no? Entonces, esta misión se le encarga a Andrés Reyes y es un día importante, ¿no? Es la primera llegada que hay de la Escuadra Libertadora al territorio de lo que vendría a ser la antigua provincia de Chancay, ¿no? Por eso es que nosotros cuando se hizo pues la cronología para el tema de las efemérides del Bicentenario, se propuso esta fecha como una fecha muy importante, sobre todo se da en el sentido de que es Andrés Los Reyes, un chancayano, que va a llegar a esta zona, ¿no? Y no es un desconocido, al contrario, es una persona con mucho prestigio, no solamente económico, sino social, y entonces es la más indicada para poder hacer el acopio de ganados y cabalgaduras, ¿no? En ese tránsito, entre el día 3 de noviembre y el reembarco que va a haber hacia Huacho, se da este hecho que ya lo mencioné al principio, ¿no? Entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de noviembre de 1820, es la captura de la fragata Esmeralda, ¿no? Como ya mencionamos, el convoy pasó frente al puerto del Callao, ¿no? Exhibiendo su solidez y su fortaleza, y Cochrane observó pues que esta fragata Esmeralda, que era quizá la mejor que tenían los españoles en ese momento, ¿no? Con muchos cañones de defensa, era una fragata bastante moderna para su época y muy bien armada, y estaba custodiando los valores de la gente de Lima. Entonces, desde ese momento que pasaron en dirección a Ancón, Cochrane empezó a idear un plan para capturarla, ¿no? Y es desde Ancón que van a ir en dirección en las horas de la noche, aprovechando la oscuridad de la noche, en barcos muy pequeños, como pueden ver ustedes en la acuarela, en el óleo, perdón, para poder rodear y asaltar la Esmeralda, ¿no? La cual van a conseguirlo en la madrugada del D6 de noviembre, ¿no? Y va a ser un duro golpe para los realistas, ¿no? Aparte del temor que ya generaba la llegada de una escuadra que ya se venía amenazando, se veía anunciando casi desde un año atrás, más de un año atrás, el hecho de que le roben la mejor embarcación que tenía, ¿no? Fue un duro golpe no solamente militar, sino psicológico a la gente de Lima, ¿no? Que ocasionó muchos desbandes entre la gente de Lima y el Callao hacia los extranjeros, porque pensaban que estos habían dado auxilio y soplo a los patriotas para que puedan obtener este triunfo, ¿no? Bien, lo que les he venido contando y los que le voy a seguir narrando está fundamentado en fuentes primarias. Quiero precisar esto porque lo que voy a decir de aquí para adelante, algunas cosas salen de lo que tradicionalmente escuchamos a veces en los colegios o en la prensa, ¿no? O lo que la gente a veces no quiere entender un poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Lo que le voy a decir a partir de este momento es lo siguiente, ¿no? Las fuentes principales que voy a utilizar son el Boletín del Ejército Unido Libertador del Perú, sobre todo a partir del número 3 para adelante, ¿no? Incluso el número 3 se empieza a publicar estando a bordo de la Bahía de Ancón, ¿no? Se publica el 6 de noviembre, ¿no? Y de ahí en adelante, este boletín es importante porque es la fuente oficial, es una fuente primaria, ¿no? Es una fuente primaria en el sentido de que es la fuente oficial que es redactada en el momento de las acciones, ¿eh? No es años después ni meses después, ¿no? No son memorias, es un diario, es un periódico, una prensa oficial del Ejército Libertador, ¿no? Obviamente que hay que entenderla en ese sentido, que tiene pues ¿cómo se llama? La visión patriota, ¿no? Pero no vamos a hablar del contenido ideológico, sino del contenido de los hechos, ¿no? Lo cual quiero resaltar, ¿no? Además, también quiero resaltar que después de haber revisado minuciosamente el boletín del Ejército Unido Libertador en todos sus números y haber revisado
el tomo 3 de la colección documental de la Independencia, el tomo, sí, el volumen 2 de Memorias, Diarios y Crónicas, que es el tomo 26 de la colección documental, que se encuentra en diferentes bibliotecas en el Norte Chico y que ahora está en internet también para poder descargarla en esta aplicación que ha hecho la Biblioteca Nacional con el AGN y la Comisión Bicentenario, y así que la pueden tener a la mano quien desee. Ahí encontramos tres extractos de diarios, no de memorias, de diarios, o sea, que han sido redactados en el momento también, ¿no? Uno es el anónimo que narra los hechos entre el 23 de octubre hasta el 1 de enero de 1821. El otro es el diario de Juan Gregorio de las Heras, que era el jefe del Estado Mayor de San Martín, ¿no? San Martín ya tenía esta estructura moderna militar en el cual él es el jefe general, ¿no? El jefe general, pero también abajo de él hay una estructura donde está el Estado Mayor, y Juan Gregorio de las Heras era el jefe del Estado Mayor, así que no era una persona que desconocía los hechos, sino al contrario, estaba cercano a todo lo que acontecía, ¿no? Y el otro diario es el de James Paroissien, que si bien es un médico, está asimilado al ejército y es el médico de cabecera de San Martín, ¿no? Andaba de la mano con San Martín, está presente en todo momento con San Martín, así que es otra persona que va a participar, ¿no? de manera vivencial todos los hechos que él va a anotar en su diario, ¿no? Así que esto le da valor a lo que estas personas dicen y que van a ser usadas como fuente para redactar el boletín, porque en muchos casos, como le digo, me tomó la molestia de confrontar estas fuentes y sí, pues el boletín se nutre de las informaciones que dan en estos diarios, ¿no? Estos personajes, ¿no? Gregorio Las Heras, Paroissien y el anónimo que hacemos mención, que está en la memoria de datos y crónicas y que lo pueden consultar quien tenga dudas de lo que voy a decir. Bien, el 7 de noviembre dice las notas, ¿no? En el boletín, pasó una división realista de 600 hombres en horas de la noche con dirección a Chancay, ¿no? O sea, ¿por qué demoró tanto Pezuela en enviar una fuerza ya mayor, ¿no? a afrontar la llegada de la expresión libertadora, ¿no? ¿Por qué se demoró tanto? ¿Por qué recién el 7 de noviembre? Si ya el 30 había estado ya en Ancón, ¿no? El 30 de octubre, ¿no? Ante eso, lo que hace San Martín es desembarcar el batallón número 4 para proteger la división del mayor Reyes, ¿no? Porque recuerda que Reyes se había bajado con un grupo bastante menor, ¿no? Entonces necesita protección y para eso desembarcó en Ancón el batallón número 4, ¿no? 7 de noviembre. El 8 de noviembre, al día siguiente, se va a dar un enfrentamiento de armas, un combate, que es todo conocido por todos, al menos en Chancay. Para ellos es muy importante, para ellos celebran ese día con mucha unción patriótica, es quizá el día más importante que ellos celebran, en Chancay en particular. Entonces, en el boletín número 4 se narra pues las acciones que hace el Mayor Reyes con un número muy menor de soldados, ¿no? Que va a enfrentar a una división de 700, 800 formando columnas, ¿no? Que se van a enfrentar. Como vemos, el número es bastante desproporcionado entre uno y otro. Sin embargo, el Mayor Reyes va a salir airoso, ¿no? Y este combate se va a dar pues en los callejones de Torreblanca, ¿no? En las imágenes tienen ustedes el estado en el año 2007 de cómo se encontraba la casa de Torreblanca, donde también hubo una conferencia meses después, como ya luego veremos, ¿no? Un lugar tan histórico y mira el estado de abandono en que se encuentra, ¿no? Y a pesar de que los chancayenos valoran este hecho, ¿no? Imagínate cómo fuera si no lo valorara, ¿no? Entonces, y del 2007 al 2020, imagino que debe estar peor, ¿no? Pero bueno, son cosas de nuestro patrimonio y que también hay que reflexionar sobre ello en este bicentenario, ¿no? El 8. Y el 10 de noviembre, el 9 de noviembre se remarcan, ¿no? Y el día 10 de noviembre desembarcan en Huacho la expedición libertadora, ¿no? En aquellos tiempos pues no había muelle, ¿no? Era un puerto pero no tenía muelle, incluso las casitas que se ven ahí, la foto es de 1886, que es la de Middendorf, pero para la época de la independencia estas casitas no existían, ¿no? O sea que era una playa más abierta, más descampada, ¿no? En el boletín número 4, ¿no? El boletín oficial, remarco, se señala con precisión. Desde el día 10 hasta el 12 se desembarcaron en Huacho todos los cuerpos del ejército, todos, ¿no? Caballos y otros adyacentes. O sea, cuando me refiero a adyacentes, me refiero pues a municiones, sables, uniformes, botones, agujas, papel, pólvora, alimentos, ¿no? Todo lo que puedas imaginar que vendían en los barcos transporte, ¿no? Para poder sostener pues a este ejército que venía, y no solamente a los que venían, sino también a los
milicianos, voluntarios que iban a captar, ¿no? Porque venían más sables una gran cantidad de sables, una gran cantidad de uniformes, ¿no? Porque ya San Martín venía preparado para poder uniformar a todo aquel que se sume de voluntario al ejército patriota, ¿no? Además, dice el general, también mandó al teniente coronel de Alve a reconocer las posiciones de Guaura y Supe, ¿no? Quien regresó inmediatamente con los detalles de ambas, ¿no? O sea, de Alve es el encargado de hacer los croquis, que luego algunos de ellos ya hemos visto, por ejemplo, el anterior, que es el croquis de Chancay hacia Lima, ¿no? Y hay otros croquis que le pertenecen a de Alve, ¿no? Entonces, es bien claro y preciso el boletín, ¿no? ¿Tenemos que dudar del boletín? Yo creo que no, ¿no? Porque se nutre estas tres fuentes de tres personas que estuvieron miscuidas directamente en los planes de San Martín, ¿no? Que son, o bueno, estas dos que se sabe quiénes son, de las Heras y Paroissen, ¿no? Además, como ya mencionamos en la reunión anterior, en la charla anterior, el puerto de Huacho no fue elegido a casualidad, ¿no? Sino porque era el mejor puerto para desembarcar en toda esta zona, ¿no? Porque como puedes ver, el croquis dice bien claro en el punto, en la letra A, ¿no? Dice 18 brazas, dice fondeadero para barcos grandes, y en el B fondeaderos para barcos menores. Y la Escuadra Libertadora traía barcos grandes y menores, ¿no? Grandes, medianos y menores. Entonces era el mejor lugar para hacer un desembarco, ¿no? A diferencia de los más puertos que tenían fondeaderos menores o que estaban muy lejos o que no estaban protegidos, como el fondeadero de Huacho, que tiene pues este promontorio, ¿no? Que de alguna manera minimiza la acción de las olas y facilita el desembarco, ¿no? Además, hay que pensar que San Martín no venía pues a experimentar un desembarco donde pueda perder el material que trae, ¿no? Le había costado mucho los recursos a Chile, ¿no? Era todo lo que tenía en ese momento, y si hubiera perdido pues por un mal desembarco en un lugar no adecuado, hubiera pues sido muy difícil poder reponer esa dificultad, ¿no? Además también Paroissen, y no está ya esto no está en el boletín, Paroissen es el único creo que describe con detalle, ¿no? A diferencia de que en caso de Paracas hay una acuarela de Wood que nos grafica cómo fue el desembarco, en este caso tenemos una descripción, ¿no? Una descripción escrita de cómo fue el desembarco, ¿no? Dice Paroissen, 10 de noviembre de 1820, al amanecer pasamos los farallones de Guaura, que se refiere pues a estos islotes, el Pelado, el islote Guampanú, que están acá frente a lo que es Punta Salinas, ¿no? Pasamos los farallones de Guaura y con una fresca vista entramos al puerto de Huacho a las 12, o sea, al mediodía, ¿no? Y ahí menciona pues que los barcos, ahí menciona a la Peruana, al Águila, a Santa Rosa, a la Minerva, a la O'Higgins, ¿no? Que en ese día, al momento de hacer las maniobras, a pesar de ser marinos supuestamente experimentados, tuvieron serios percances, ¿no? Que a veces había por momentos que dice que parecía que la operación iba a fracasar, ¿no? Entonces, describe Paroissen, ¿no? Y no podemos dudar de Paroissen, estuvo presente con San Martín en todo momento, ¿no? Entonces, y no tendría razón para mentir o falsear, ¿no? Y como ya mencionamos, el puerto de Huacho estaba en las diferentes cartas, ¿no? Como ya la reunión anterior mencionamos y mostramos las cartas náuticas, estaba presente. Además, habíamos mencionado que también había comercio entre Perú y Chile, ¿no? Y muchos de estos marinos eran chilenos, ¿no? Si bien estaban al mando de ingleses, eran chilenos los marinos, de tal manera de que conocían el puerto de Huacho seguramente muchos de ellos, así que no había por qué dudar de que confundieran el nombre de este puerto con otro, ¿no? Además, si hasta ahora a alguien le queda dudas, y discúlpeme que me demore, redunde en esto, ¿no? Pero a nivel local existe una confusión muy grande, ¿no? Que a veces hay gente que lo toma como si fuera un ataque hacia otros lugares que también quieren decirse ser lugares de desembarco, ¿no? Pero si no le hemos creído al boletín del Ejército Libertador, si no le queremos creer a Paroissen que describe el desembarco, pues Pezuela también, ¿no? Y nos precisa esto, ¿no? Las noticias a Pezuela le llegaban con 2 días de retraso, ¿no? Cuando estaban en Ancón le llegaban en el día, pero cuando llega más al norte, la noticia le llegan con 2 días de retraso, ¿no? Por ejemplo, el día 11 le llega la noticia, o sea, de que el día 9 ya, el día 9, 2 barcos se han adelantado de Chancay hacia el norte, ¿no? Y han atracado en Huacho, y quien estaba a la defensa tuvo que retroceder hasta Sayán, ¿no? Con toda su tropa. Y los barcos después, esos 2 barcos se fueron a Supe, ¿no? Eso le relatan, eso nota Pezuela en su diario de gobierno el día 11, porque como te digo, había un retraso de 2 días. Y el día 12, Pezuela nota, se me participó por el comandante Guerrero que los buques enemigos fondearon en Huacho en número de 23, según sabía por exploradores,
por exploradores que le habían dado esta información, ¿no? Recuerda que habíamos mencionado que la Escuela Libertadora estaba conformada por 25 barcos, entre buques de guerra y barcos transportes, ¿no? Pero en la mención del día 11 es que 2 de ellos habían adelantado su llegada a Huacho y habían hecho pues que huyan los defensores del puerto y después se haya dirigido hacia Supe, ¿no? Y entonces el día 12 llegaron 23, ¿no? La precisión que hace Pezuela en su diario a base de los informantes, y si tú le puedes acusar a Parvisen de no ser peruano y no conocer los lugares y confundirse, o al boletín, el boletín se supone que estuvo redactado por Monteagudo y que no conocía los lugares y confundió los nombres, Pezuela como virrey y los informantes como tales precisan, ¿no?, que fueron 23 los barcos que fondearon en Huacho, ¿no? De tal manera que si a alguien le queda duda hasta esas alturas de que el desembarco no fue en Huacho, pues difícilmente poder convencerlo con otros argumentos, ¿no? Y bueno, acá vemos el croquis que redacta, que levanta a Alberto Bacler de Albe, ¿no? Este topógrafo francés que está al servicio de San Martín, ¿no? Con un equipo, en realidad, no es él solo, sino son otros también, donde hace un croquis de todo el valle de Huaura, ¿no? Desde el puerto de Huacho hasta Vegeta, ¿no? Y hasta Vilcahuaura, ¿no? Que es donde después se van a establecer las tropas, ¿no? Pero esa ya es historia posterior, que le contaremos la próxima conferencia, ¿no? La próxima charla. Bien, el día 11, según relata cómo se llama Parvisen, el día 11 San Martín y Parvisen ingresan a Huacho, ahí lo dice bien claro, ¿no? Fui a Huacho con el general San Martín, ¿no? Además ese día, dice, se nombró gobernador provisional a Huacho, en Huacho, ¿no? ¿Qué pasó? El alcalde de Naturales, que era Baltasar La Rosa, que había ofrecido su participación en la defensa del puerto de Huacho en caso llegaran los patriotas, había huido, ¿no? Y acá se rompe otro mito, ¿no? De que fue Baltasar La Rosa el que recibió a San Martín y que lo llevó a su casa, ¿no? Ese es un mito muy difundido y que mucha gente aún todavía repite, ¿no? A pesar de que año a año hemos tratado de ir aclarando este punto, pero hoy día lo vuelvo a precisar usando ya directamente un diario, ¿no? Que es el diario de Parvisen, ¿no? Dice, bajamos, descendimos, ¿no?, al puerto Aguacho con el general San Martín. El día 11 ya San Martín había hecho una llegada al pueblo de Huacho, ¿no? Y como te ya mencioné, no había habido quien, los que habían estado en la defensa habían huido, ¿no? Habían huido y no estaban presentes en ese momento, ¿no? Además también menciona que el cura se presentó y que siguiendo las recomendaciones se nombró como gobernador a, lástima que no en la transcripción no se ha podido precisar la transcripción y entonces se ha puesto pues entre corchetes en blanco, ¿no? Hasta que toda la gente unida pueda elegir uno a su gusto, ¿no? O sea, momentáneamente se estableció un gobernador provisional ya que no había autoridad en Huacho en ese momento, ¿no? Y ese día 11 ya empezaron a llegar los vecinos de Huaura, de Supe, ¿no?, quienes llegaron a presentar sus respetos, ¿no? Es lo que menciona Parvisen para el día 11. Y después, en los días siguientes, y no lo voy a desarrollar pues dato por dato, ¿no?, pero voy a extraer una información que va a ser importante, ¿no? Dice, el día 12 se presentó un indio chico, dice, un chico indio que relató, dice, al general, o sea, a San Martín, causando, dice, lágrimas en los oyentes, que su padre era uno de los 9 indios condenados a la horca por el virrey del Perú por haber vendido víveres a la escuadra patriota en 1819, ¿no? De los condenados solo mataron 4. Y recordemos, pues, que en 1819, cuando Cochrane llegó a Huacho, los indios, no todos, estuvieron apoyando a los patriotas, ¿no? Y por esta acción de haberles vendido, no haberlos regalado, sino haberles vendido víveres, fueron ajusticiados después a consecuencia de la delación que hizo Baltasar La Rosa de los nombres de quienes habían liderado esta entrega de víveres, ¿no? Y este niño se le presentó pues a San Martín y le narró cómo fueron los hechos, ¿no? El día 13 a las 12 el general San Martín desembarcó, ¿no? Ya un desembarco ya más formal. El día 13 desembarca San Martín. El general dice fue recibido con los aplausos más entusiastas y hasta ha venido gente de Supe a ofrecer sus servicios trayendo 300 caballos y prometen conseguir 1000 en los próximos días, ¿no? Mira esto, mira este dato importante, 300 caballos y prometen conseguir 1000 en los próximos días. Además, el dueño del ingenio, que ya había sido visitado el día anterior, Manuel Salazar, obsequió un corcel blanco y algunos pilones de azúcar al general, ¿no? Esta clásica broma de qué color es el caballo blanco de San Martín, ¿no?
Y es cierto, pues, se quiere un caballo blanco. El día 14 llegaron más caballos en abundancia, ¿no? Y un grupo de granaderos ha traído 800 cabezas de ganado de Sayán que han sido enviadas a Supe, ¿no? Tanto así es la información que el día 16 de noviembre, ¿no? El diario dice, el diario y también el boletín, los dos regimientos de caballería se hallan a 2 caballos por hombre, ¿no? Es decir, tienes una caballería que está al tope, ¿no? O sea, si lo más importante en ese momento para un ejército era la caballería, porque es casi el equivalente a lo que vendrían a ser los tanques hoy día, la caballería le da movilidad y entonces tenía pues ya el doble de caballos que los mismos, soldados, que los mismos regimientos, ¿no? Cosa que era muy importante para San Martín, ¿no? Entonces, podemos ver que en estos primeros días las notas más importantes, las más resaltantes son justamente el tema de los recursos, ¿no? Los recursos son muy importantes para San Martín y estamos viendo cómo se evidencia, ¿no? Algunas entregas que ya van haciendo en cantidades no poco numerosas, ¿no? Al contrario, muy destacables, ¿no? Por gente no solamente de Supe o de Chancay, sino también de Sayán, ¿no? Y bueno, el día 17 de noviembre hubo consejo de guerra y se optó por movilizar la gran parte del ejército, la mayor parte del ejército, movilizarla hacia Supe y Pativilca, ¿no? Entonces, ya para esta fecha, ¿no? Ya va a ser motivo de la próxima charla que demos dentro de 2 a 3 semanas, ¿no? Donde vamos a hablar desde el traslado del cuartel general en Huacho, porque el cuartel estuvo inicialmente en Huacho, y cómo se traslada el cuartel a Supe, ¿no? No a Huaura, sino a Supe, ¿no? Entonces eso ya será motivo de otra charla, ¿no? Pero bueno, aquí nos quedamos en esta parte, ¿no? Y volvemos a la pregunta de la semana pasada, ¿no? ¿Por qué San Martín eligió la antigua provincia de Chancay para desarrollar su plan para conseguir que Lima se declare independiente o Lima declare la independencia, ¿no? Y como habíamos dicho la semana pasada, gran parte de estos personajes criollos que lideraban el comercio de ganado habían participado en la proclama de abril en la proclama del 5 de abril de 1819 en Supe, por lo tanto habían manifestado su vocación pro insurgente, pro patriota, ¿no? Entonces ya tenemos un dato, pero acá vemos que ese ofrecimiento se va a concretar, ¿no? Hemos visto cómo van llegando de Sayán, de Supe caballos en gran cantidad, ¿no? Tanto así que San Martín celebra, o bueno, en este caso Paro y el ejército en general celebran la llegada pues el número de caballos que ya doblan el número de los contingentes de caballería, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual San Martín escoge este valle, ¿no? Porque tiene el ofrecimiento y tiene asegurado ya recursos importantes que son ganados y caballos, ¿no? Y que este recurso es importante, lo podemos ver en estas instrucciones que le da a 2 espías que van a llegar al Perú en 1819, ¿no? Los primeros días, cuando Cochrane llega a Ancón en 1819, antes de venir a Huacho, estos 2 espías, José Fernández y José García, desembarcan en Ancón. Y entre la lista de sus instrucciones tienen el punto 11, que es muy importante, ¿no? Aparte del número 2, que es ver qué planes y operaciones hay para ver, evaluar qué lugares el virrey teme que sean el lugar de desembarco, ¿no? El punto número 11 dice bien claro en qué parte de la costa más inmediata al Callao, sea al norte o sea al sur, se puede contar con caballadas y provisiones de todas clases, sea para la escuadra, sea para el ejército, en cualquier tiempo, ¿no? Estas instrucciones se le da el 1 de enero de 1819, ¿no? Y entonces estos espías que llegan a Ancón empiezan a recoger la información. De tal manera que cuando San Martín llega a Chancay, a Huaura, a Huacho, perdón, y a toda esta zona, tiene por seguro lo que ya le han dicho los espías, ¿no? Que se va a concretar en la entrega, ¿no? Se va a concretar, no solamente va a ser un ofrecimiento, sino se va a concretar. Además también, si queremos abundar en esta idea, podemos ver que uno de esos espías, José García, fue capturado a inicios de 1820, en febrero, ¿no? Y fue interrogado. Y en estas interrogaciones que se van al 15 de febrero de 1820, que están publicadas en la revista Mar del Sur, en el año 1950, menciona pues que él llega a Ancón y que después pasa un poco escondidas hasta a Lima, ingresa por la calle Malambo. ¿Y dónde es que llega? Llega a la casa de don Pedro, sobrino de los Arandas de Supe, que habían participado en la proclama del 5 de abril, ¿no? Llega ahí y trae unas cartas de Chile que se las va a entregar en manos a Ribagüero, ¿no?
y que algunas cartas de estas se las va a ser llevadas a la sierra. O sea, su comunicación no solamente era con la costa, sino también con la sierra. No tenemos muchos detalles sobre estas cartas de la sierra, pero lo importante es que ya están en contacto con Ribagüero. Y Ribagüero pues es un personaje que está cobrando mucha relevancia en este bicentenario, porque lo vemos en todo momento, ¿no? Es el personaje quizá más importante, el personaje criollo peruano más importante en este proceso inicial de la independencia, ¿no? Él es el que de alguna manera pivotea, conjuga todas estas, lo que vendría a ser la guerra de Zapa, ¿no? La guerra de espías, ¿no? En este caso tiene contacto con los Arandas de Supe, ¿no? Es un tema que también está por desarrollar más en el sentido que no sabemos, suponemos que el vínculo tiene que ver con el tema del ganado, pero no sabemos qué más hay allá, ¿no? Además, recuerden que la calle de Malambo era la entrada a Lima y por ahí tenía que haber entrado el ganado que iba a ser sacrificado en Lima, ¿no? Así que es un lugar importante para ubicarse, ¿no? Menciona también que había pues estos espías, Remigio Silva, por ejemplo, un espía muy importante, estaba pues escondido en el pueblo de Supe, ¿no? Y que además también que cuando conversaban entre ellos, hablaban, dice que la voz general del pueblo era que presentándose los enemigos, o sea, refiriéndose a los patriotas, se levantarían, ¿no? El pueblo, y que las provincias de la sierra estaban prontas a hacerlo, ¿no? Además también dice el pueblo de Lima y de las provincias se alborotarían inmediatamente que se presentasen, contando principalmente con la de Huaraz y con Chucos, que ya como vimos la semana pasada también estaban integradas al sistema del comercio del ganado, ¿no? Relacionado con el tema de la familia de los reyes en Supe, ¿no? Y bueno, además en este interrogatorio también resalta las preguntas constantes que le hacen sobre este tema, ¿no? Preguntado, diga el contenido de la instrucción que San Martín, como ya la vimos, la número 11, que reuniese hasta 500 caballos y se los tuviese en la costa desde Chancay hasta Santa, inclusive avisando el sitio en que los tenían y los mismos y lo mismo de Hereses, ¿no? Se refiere a Reces probablemente, ¿sí? Por eso está tomado tal cual está en la transcripción, ¿no? Entonces, importante resaltar, ¿no? Que este interrogatorio se dio el 15 de febrero de 1820. O sea, ya sabemos entonces ahora de que Pezuela estaba advertido, más que advertido, estaba casi seguro ya de que venía la expedición, sabía que el contacto iba a ser por el norte, ¿no? El norte próximo al Callao, como ya les preocupaba mucho, ¿no? Y que había gente que había ofrecido, y ya Pezuela pues sabía pues que esta gente se había puesto a servicio de Cochrane en 5 de abril, ¿no? Entonces, la primera llegada. Entonces, la pregunta es por qué Pezuela no tomó acciones, ¿no? O acaso no pudo hacerlas, ¿no? Que es otro tema también para desarrollar. Además, como vimos, demoró bastante en enviar un contingente mayor para poder, de alguna manera, afrontar la llegada que había hecho San Martín a Ancón y que había penetrado ya a Chancay, ¿no? Además, también hay que recordar que con motivo de la llegada de Cochrane y la proclama del 5 de abril, ese mismo día de la proclama, se le presentó una delegación a Cochrane estando en Supe, ¿no? Y que le pedían que los armara, ¿no? Que les diera armas para poder iniciar la revolución, para poder iniciar la guerra ya bueno, los deseos de empezar la revolución es como ellos los redactan, ¿no? Como redacta Cochrane, ¿no? En sus memorias, ¿no? Y Cochrane, ¿qué hace? No les da las armas, pero no por no tener fe en ellos o desconfiar, sino porque como él anota, dice, pedido que Cochrane no tendió por estar convencido que los patriotas, a pesar de sus buenos deseos, no tenían los elementos necesarios para fiarles un socorro militar y que no era prudente exponerlos a cierto riesgo, inutilizando un número de personas que en otra ocasión podrían ser muy importantes, ¿no? Y como anotamos ahí, no se equivocó, ¿no? No se equivocó porque la oportunidad llegó. Un año después, año y medio después, llegó la oportunidad, ¿no? Estos patriotas iban a ser importantes para poder darle el socorro y auxilio, sobre todo con el tema de recursos y con el tema de voluntarios, a la expedición libertadora que ya había llegado al puerto de Huacho, como era seguramente los planes que ya tenía San Martín desde haberse salido desde Valparaíso, ¿no? Llegar a Paracas, dejar este contingente de caballería con arenales, cerca de 1000, que van a ingresar a la Sierra Central, a la cual también ya habían mandado cartas, ¿no? Como vimos ahí en lo que mencionaba el espía, y que hacer una estrategia de pinzas para poder asfixiar a la capital de los recursos que ahora los tenían todos ellos a su disposición, ¿no? Entonces, ese era el plan inicial de San Martín, ¿no? Y como veremos luego, el plan se va a tener que ir improvisando a lo largo de pasaban las semanas, pasaban los meses, ¿no? Como veremos en las próximas charlas que tenemos previsto, ¿no?
¿Y por qué me he detallado tanto en este momento tan importante para nosotros los huachanos o para el en general? Ya no hablo de Huacho en particular, sino en general, porque si bien el puerto de Huacho fue el puerto del desembarco, la gente que va a colaborar es tanto de Chancay, de Sayán, de Supe, Barranco y probablemente también de las zonas más altas, ¿no? Que van a presentarse, ¿no? Y es porque a lo largo del tiempo se ha ido construyendo una distorsión con el tema del desembarco, que creo que queda claro que fue en Huacho después de lo que hemos dicho y la documentación que hemos presentado y mostrado, ¿no? De manera organizada. Ya lo hemos dicho en muchos lugares, pero ahora lo estamos presentando de una manera más concreta, ¿no? Este periódico, que es un periódico de Huacho del día miércoles 6 de agosto de 1890, ojo, 1890, 70 años después del desembarco, para Fiestas Patrias, 6 de agosto, porque el periódico habla de lo que pasó en Fiestas Patrias, había costumbre de que los estudiantes de los colegios hagan discursos alusivos al 28 de julio, ¿no? Autoridades y estudiantes, ¿no? Y entonces el periódico los publicaba. Y en este caso han publicado el discurso de un estudiante de apellido Grados, ¿no? Que es un apellido muy guachano, ¿no? Donde él anota, ¿no? San Martín fue el primero que inició la causa de la independencia, ¿no? Podemos discrepar de esto, pero lo que viene a continuación es más importante, ¿no? La independencia del Perú. Y nuestro puerto Huacho fue el segundo que pisó ese ilustre americano, ¿no? Para proteger el pronunciamiento de la ciudad de los reyes con su ejército expedicionario, ¿no? Es decir, tiene bien clara la idea, ¿no? 70 años después de la independencia, sabe que el desembarco fue en Huacho, ¿no? Lo dice con precisión, ¿no? Y dice que fue para proteger el pronunciamiento que iba a hacer en Lima. Lo que estamos viendo, ¿no? La estrategia que usa San Martín para poder hacer que Lima proclame la independencia del Perú, ¿no? O sea, desde acá busca que de alguna manera presionar, ¿no? Posicionarse para poder lograr el que tenía, ¿no? Que era que no hacerlo por la fuerza, sino que los criollos limeños o la población limeña asuma la independencia como una decisión propia, ¿no? Sin embargo, 30 años después, la misma municipalidad de Huacho convoca a un concurso con motivo del centenario, donde el tema es el desembarco del generalísimo José de San Martín en Vega. ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron los huachanos? Sabemos que la memoria es frágil, ¿no? Y que generación tras generación se va perdiendo la información y también se va construyendo nueva información. Pero ese es un tema teórico sobre el tema de la memoria, ¿no? Pero sin embargo acá podemos ver que se había perdido esta memoria en Huacho y que por el contrario se empieza a resaltar el tema del desembarco en Vélez, que no es nuevo, ¿ah? Ya desde el inicio de 1900 se encontró algunas notas sobre esta construcción de memoria, ¿no? Porque en realidad ese es el tema, ¿no? El tema que hemos visto es un tema histórico, netamente histórico. El tema del desembarco en Vegeta es un tema de construcción de la memoria, ¿no? Que sobre eso en algún momento habrá oportunidad de poder hacer una charla en particular, ¿no? Hablando de aspectos teóricos, de aspectos de metodología de investigación para poder entender, ¿no? Por qué es que se empieza a construir esta situación. Pero en primer lugar, yo creo que hay un punto que nos da algunas luces sobre cómo es que se va perdiendo y construyendo una nueva memoria, ¿no? Las autoridades de Huacho, poco a poco, hasta fines del siglo XIX, dejan de ser huachanos y empiezan a ser gente foránea, ¿no? Ese es un tema que también está por investigarse, ¿no? ¿Por qué se dan estos cambios, ¿no? Y es decir, el Huacho empieza a perder su identidad porque las autoridades empiezan a hacer ya vida oficial, actos oficiales, que son los que al final, los actos oficiales hay que tener en consideración, son los que construyen mucho la memoria, ¿no? Porque son los que al final salen en los periódicos, salen en la televisión, queda redactado en la prensa, la gente lo vive, participa, queriendo o no queriendo, ¿no? Hay actos oficiales y eso contribuye mucho a la creación de la memoria, ¿no? Y por eso que es necesario que la memoria se base en sustentos históricos reales y como los tenemos para el caso del desembarco en Huacho, tranquilamente podemos construir memoria fidedigna, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que esa ha sido un poco la intención de explayarme un poco en un tema que aparentemente es tan puntual como decir desembarcó en Huacho y desembarcaron tantos soldados y trajo tantas cosas, pero no, en realidad hay más cosas, ¿no? Como por ejemplo, que quede bien claro, ¿no? Que el desembarco, la elección de la antigua provincia de Chancay y Huacho en particular como puerto, es que en esta zona tenía todos los recursos asegurados, ofrecidos y asegurados, ¿no? Bueno, aquí hay una pregunta. Rodrigo nos dice, si hay tantas pruebas,
documentadas que afirman que el desembarco se dio en Huacho. ¿Por qué razón los vegetanos siguen afirmando que el desembarco se dio en la playa Tambo de Mora? Hasta las autoridades ediles de ese distrito escenifican el desembarco. Incluso representantes del Ministerio de Cultura asisten a esos eventos. ¿Cuál es la versión y las fuentes que tienen los vegetanos? Esa es la pregunta que nos dice Rodrigo. Bueno, quiero ser muy cuidadoso en las palabras que voy a usar, porque a veces la gente de Vegeta, que tengo muchos amigos en Vegeta, y ahora también tengo bastantes enemigos en Vegeta, de tal manera que consideran que uno trata con menosprecio o desprecia su memoria, ¿no? Y que uno tiene algo personal contra ellos, ¿no? Pero el tema de la integridad, en el tema de la investigación, nos obliga a tener que decir lo que encontramos, ¿no? Y también lo que no encontramos. Como hemos visto, hay muchas pruebas documentales y otras más seguramente que permiten afirmar que el desembarco fue en Huacho. Además, si tú revisas el boletín del Ejército Libertador a lo largo de todos sus números, vas a encontrar por lo menos 50 veces, 50 referencias al puerto de Huacho, que desembarcaron tal día, que reembarcaron, que cargaron, que estuvieron aquí, que llegaron más soldados. Siempre es el puerto de Huacho, ¿no? Y además también, otro hecho que refuerza esto es que en el año 1839, cuando se va a dar la llegada del ejército restaurador chileno para romper la Confederación Perú-Boliviana, gran parte de las tropas de la expedición restauradora en el año 1839 también desembarcaron en Huacho. Y aquella vez eran alrededor de 30 embarcaciones y mucho mayores porque ya la tecnología marina había crecido, ¿no? Había mejorado, ¿no? Entonces también desembarcan en Huacho, es un tema que no se recuerda, ¿no? Pero sin embargo hay otras experiencias de desembarco, ¿no? Entonces, pero ¿qué ha pasado? Hablando del caso de Huacho, la memoria se ha ido perdiendo, definitivamente, ¿no? La memoria es muy frágil y sobre todo si hay un manejo político de ella, ¿no? En el sentido de que, como mencioné, lo que yo he observado es que las autoridades locales se van perdiendo, ¿no? Y son autoridades foráneas que no conocen el tema de la historia local. Y la gente del pueblo va perdiendo espacio en las actividades públicas, ¿no? Como por ejemplo, en esta actividad escolar, es un niño huachano, grados, que da este discurso, ¿no? Hay otros discursos también que hacen mención a eso, pero yo he resaltado porque es un niño huachano, ¿no? Que seguramente la noticia no le llegó de un libro, sino le llegó de la familia, ¿no? Y se ha ido perdiendo, ¿no? En el caso de Vegeta se ha ido, por el contrario, reforzando. Y desde las mismas autoridades locales han ido, como en el caso del concurso es bien claro, ¿no? Le han ido dando mayor presencia, ¿no? Y entonces el pueblo de Huaura ha ido construyendo esta historia. Por eso yo hablo de construcción de la memoria, ¿no? Y claro, la gente pues se incomoda pensando que uno tiene algo contra ellos, pero no es nada, sino es una cuestión de objetividad. Por eso yo les pasaba que hacían una intervención, yo les preguntaba, no solamente ellos están buscando una fuente que respalde su afirmación. Y yo les preguntaba y les decía, ¿no? Pero en el transcurso que tú buscas fuente que respalde tu afirmación de que desembarcó en Vegeta, seguramente que te vas a encontrar con 100 afirmaciones que dice que el desembarco fue en Huacho. Y entonces, ¿por qué no las tomas en consideración? O sea, si tú quieres ver una cosa y dejas de ver la otra, ya no hay objetividad ahí, ¿no? Pero bueno, nuevamente viene el tema de los actos oficiales, como ya mencioné. Los actos oficiales son muy importantes, ¿no? Porque van reforzando la idea de la memoria, ¿no? Y entonces, en todo caso, lo que sucede es que hay mucho temor de las autoridades, ¿no? En el siguiente sentido. Si la autoridad, uno le explica que no fue. ¿Tú crees que la autoridad va a salir a decir en público, bueno, yo estoy convencido por investigaciones de que no fue cierto? No lo va a decir, porque la oposición local, la oposición política local va a utilizar esto como una arma para poder decir que el alcalde es una persona que está contra su pueblo, ¿no? Y en esto salen los medios de prensa, y los medios de prensa empiezan a jugar también en pared política, a hacerle, pues, ¿cómo se llama? Cargamontón. Entonces, ninguna autoridad va a querer reconocer por más que lo vea de manera racional, ¿no? Así que las autoridades no lo podemos pedir mucho de repente en ese sentido, ¿no? Sin embargo, las instituciones oficiales, como en este caso manifiesta el Ministerio de Cultura u otras instituciones, participan, ¿no? También, nuevamente, porque si una institución es invitada y no va, entonces se considera como una afrenta al pueblo, ¿no? Entonces se sigue alimentando esta falsa expectativa del pueblo, se sigue aprovechando, ojalá que para bien en el sentido de construir identidad, pero lamentablemente no se construye así la identidad, ¿no? Entonces, ahora, lo que sí yo he encontrado son dos datos
muy curiosos, ¿no? Que, por ejemplo, la isla se llama Don Martín, pero muchos la confunden con San Martín. Incluso los relatos más antiguos mencionan de que la isla recibe el nombre por el desembarco de San Martín, ¿no? Entonces, el nombre de esta isla, Don Martín, se asocia mucho a San Martín, ¿no? Además, en los relatos más antiguos menciona que el desembarco no fue en Tambo de Mora, ¿no? Sino que el desembarco fue en La Caleta, ¿no? Hay varios datos que yo he encontrado sobre referencias de esta tradición del desembarco que dicen que fue en La Caleta, ¿no? Ahora, hay personas, yo mismo también a veces he utilizado ese argumento, de que de repente para no enfrentarnos con los pueblos, decimos, bueno, pues como vinieron tantos barcos, se distribuyeron a lo largo de toda la costa, ¿no? Y desembarcaron en diferentes lugares, ¿no? Pero como vimos, Pezuela dice que fue en Huacho, fueron los 23, y no había necesidad de ese otro puerto, ¿no? Entonces, ahí también hay otro tema, ¿no? Otro tema que hay es que en Huacho, en la provincia de Chancay, en Chancay y en Huacho, había un personaje homónimo a San Martín, ¿no? José San Martín, ¿no? Que era un personaje chancayano que tenía intereses, que vivía en Huacho, residía en Huacho por sus intereses comerciales, y que también creo se dedicaba al ganado, porque arrendaba tierras en Vegeta. Vegeta hasta ahora es una cuenca ganadera, por lo que está lleno de puquiales y bastante pasto natural, y entonces he encontrado dos documentos que hacen arriendos a este señor, ¿no? Probablemente estas dos menciones ha llevado a que la memoria se confunde un poco, ¿no? Entonces, queriendo explicar, ¿no? Sobre eso estoy trabajando yo un artículo muy particular sobre construcción de la memoria y que ya habrá momento de poder compartirlo. Te estoy adelantando un par de temas nada más, un par de fuentes nada más, pero en realidad son muchas, de ver cómo se va construyendo a lo largo de la historia la memoria local, ¿no? Que también es un tema importante para desarrollar, ¿no? Y bueno, pues no quita ningún mérito, ¿no? Que haya desembarcado o no. En todo caso, el desembarco, como bien lo dice Paro, dice, fue en Huacho, ¿no? El 11 y el 13, ¿no? Además, el cuartel se estableció primero en Huacho. Y no lo digo yo porque sea huachano, también me han dicho que tú, porque eres huachano, quieres resaltar a Huacho y quieres ningunear a los demás. No, es que siempre es una cuestión de objetividad, ¿no? Yo no tengo ningún problema en exponer mis ideas y mostrar mis fuentes, ¿no? Porque esa es la manera que tengo de trabajar, ¿no? Busco fuentes, las reviso, las analizo, las critico las fuentes, porque hay fuentes también no son confiables, separo y valorizo fuentes primarias, fuentes secundarias, como es el sentido común de hacer, y después organizo mis ideas y las presento. Las presento de la manera más didáctica posible que pueda. Eso lo hago. Ahora, alguien dijo que hay un tema de, hay un conflicto, ¿no? ¿Qué han dicho? Hay un, hay un conflicto sobre este tema, ¿no? En realidad no hay ningún conflicto. No hay ningún conflicto entre Huacho y Vegeta. Yo lo considero así, no hay conflicto. No, no porque yo aseguro que el desbanco fue en Huacho, ¿no? Sino que si queremos que haya conflicto, tiene que ser entre dos fuentes que estén al mismo nivel, ¿no? En cuanto a la valoración. Si tú me sacas fuentes que dices que fue en Vegeta, fuentes primarias, contra fuentes primarias que dicen que fue en Huacho, entonces podemos discutir. Pero no fuentes primarias con fuentes orales o fuentes secundarias, ¿no? Hasta terciarias, podría decirse, ¿no? Entonces, en ese punto no hay discusión, ¿no? No hay discusión entre si el desembarco fue en Huacho o en Vegeta. Definitivamente el desembarco fue en Huacho. Gracias.